Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Y estamos en guerra en Estados Unidos y alrededor del mundo. Pues existe una advertencia de la Reserva Federal. La batalla contra la inflación, la lucha. Así es una guerra, es una batalla, es una lucha constante, porque la inflación está aquí para quedarse y va a durar mucho tiempo. Y esto lo dijo el jefe, el Chief in Commander, Jerome Powell. El banquero central más poderoso del mundo, imagínense ustedes, que ve muy probable que las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos el día de mañana se debiliten y que las personas padezcan, escuchen esto, el combate contra la inflación. Qué interesante cuando hablamos de la economía en términos de guerra, en términos de dinamitas y bombas que estallan, cañonazos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la economía estadounidense va a necesitar una política monetaria estricta, restrictiva, durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, así como la guerra Rusia-Ucrania, que no sabemos cuándo va a terminar. Sabíamos que empezó, pero no sabemos cuándo culmina. Y antes de que la inflación esté bajo control, pues eso va a llevar bastante tiempo. Jerome Powell advirtió un crecimiento de la economía mucho más lento, mesurado, un mercado laboral más débil y algo de dolor. ¡Qué bárbaro! Como que si la guerra que estamos viviendo ya con los bolsillos, el trabajo, los ingresos, la guerra contra esta inflación, como que si no fuera suficiente, dice Jerome Powell, nos va a doler. Imagínense ustedes, esto directamente a los hogares, las empresas y hasta el mismo Estado, porque todo mundo estamos en este riesgo sistémico conocido como la hiperinflación, que no la habíamos vivido, dicho sea de paso, de los años 70 a la fecha. Y es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable, amigos, que las condiciones del mercado laboral comiencen a debilitarse y más personas comiencen también a perder su trabajo. Y aunque unas tasas de intereses más altas, un crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles, se dice que van a reducir la inflación. ¿Qué opinan ustedes? Ya lo saben, a través de Ramos Economía en Facebook, en YouTube. Estamos en vivo y en directo para que envíen ustedes sus preguntas, sus comentarios, porque aquí en el escenario está Isaí Juárez, José Arámbula, que regresa a la escena, Felitec Michaca, que estaremos también analizando y discutiendo el impacto que tiene la tecnología sobre el desarrollo de, precisamente, de la misma economía, porque Jerome Powell dice en sus comentarios desde el inicio de la conferencia de la banca central de Jackson Hole, y escuchen esto, que esta conferencia realmente le ha hecho un agujero, o sea, un hole, ¿a quiénes? A nuestros bolsillos. Vayamos al tema del día de hoy. Bueno, ¿y quiénes son los desafortunados de la guerra? Nosotros, claro, los que pagamos el precio, los que pagamos impuestos. Ya les he enseñado a ustedes que la inflación es un impuesto escondido que no requiere de legislación. Eso lo dijo Milton Friedman por allá en 1969, 1970. Y los costos de la reducción de la inflación, ¿quién los paga? Nosotros, estimados. Es increíble, ¿no? Yo fui a comer algo el día de ayer y me sorprendí que en el mismo lugar que yo estaba yendo, donde pagaba alrededor de $38 por 2 personas en un almuerzo, pues ahora resulta que es el doble, $75, y luego hay que dar también una propina, que por cierto la propina también está inflándose, porque al momento de que sube el precio, así sea el 10, el 15, el 20%, usted tiene que pagar más dinero y eso también es otra forma de inflación. Pero un fracaso de esta guerra de Jerome Powell contra la inflación va a tener obviamente un precio muy significante. ¿Qué creen ustedes que es? Un dolor
mucho mayor para usted, para mí y para todos los que estamos aquí en esta economía. Entremos en el tema, señor. Sí, claro. Usted que es aliado de Jerome Powell y de este lado pues tengo el aliado de Biden. ¿O no es usted aliado de Biden? Caray, no. No, digo, pues tiene que haber un pleito aquí. Yo soy liberal. Ah, pues también Biden es liberal. Yo me Dice que excluyo de los... Él nomás dice, déjenme libre para seguir gastando dinero y créanme lo que es liberal. Entremos en el tema. Bueno, sabemos que hay un ajuste, la tarea no es fácil. Se han imprimido en exceso de 9 trillones de dólares durante la pandemia para combatir una economía que se estaba frenando, donde muchas empresas estuvieron cerrados por meses. Y bueno, la manera que combatimos eso es el imprimir dinero e inyectar capital, regalarlo, entre comillas, porque sabemos que nada es gratis. O sea, esos $1,200 que recibimos, los $2,500, que la extensión de beneficios de desempleo, las grandes empresas recibieron préstamos del gobierno federal, donde se perdonaron si los usaron en sus operaciones. O sea, hubo un consumo, una inyección de capital, se le llama operación helicóptero, donde el gobierno, entre comillas, regala dinero. Y el objetivo de eso es estimular la economía. Pero ahora vemos el contraefecto y es la inflación que estamos viviendo. Claro. Todo lo que dijo aquí el joven es pura manipulación. Él lo dijo de una manera muy elegante. Al final es pura manipulación, o sea, una recesión inducida, manipulada, premeditada. Todo fue con el hecho de imprimir dinero, estimados, y de someternos a una pérdida de la privacidad completa y a un socialismo que ahora no nos la andamos acabando. Y luego dicen, es que los republicanos y es que los demócratas, para mí los dos obviamente son culpables de esta inducción y ahora se sigue la famosa reflación a través de Biden. Y bueno, de este lado tengo al economista José Arámbula a ver qué opina de su gran presidente, de su flamante presidente Joe Biden. Por lo mismo mencionaba liberal, ¿no? Por el hecho de que a los liberales economistas no nos gusta de que el Estado, el gobierno, el leviatán meta la mano. Cuando mete la mano, pues no nos ayuda a que realmente vaya fluyendo como debería de fluir la economía. Claro. Esa manipulación lo que ha hecho es bastante masa monetaria, lo que habla aquí mi compañero. Mucho dinero, mucho capital que se cedió y ahora nos da la inflación. Y la preocupación es que venga más. Sí. Para lo que se escucha Y aquí tiene en que venir California, porque ya vienen las elecciones y aparte están condonando deudas, y eso nos preocupa por el hecho de que se puede venir más capital. Bueno, usted mencionó a una fiera bíblica, que es el Leviatán, uno de los monstruos más horribles, horrendos de los que habla precisamente el libro de Job. Y ese Leviatán se alimenta con pecados, con deuda. O sea, la deuda es el pecado, ¿no? En ese sentido, sin embargo, cuando usted mencionaba, ¿no? Cuando mete la mano, no solamente te pica el gusano, sino que el Leviatán quiere más de esa mano y es la mano visible precisamente del Estado. Cuando el Estado interviene para que la Reserva Federal pueda seguir imprimiendo dinero, los famosos 9 trillones de dólares, que es una cantidad inimaginable. O sea, en el año 2020 se imprimió más del 24% de toda la masa de dólares impresa en la historia. Imagínense ustedes, ese Leviatán obviamente que quiere más. ¿Por qué? Porque entre más endeudado esté el pueblo, más sometido estamos. Y también hay un proverbio, ya que me metí ahora sí que en el terreno de la economía política bíblica, que dice lo siguiente, ¿no? Dice que aquel que pide prestado se convierte en esclavo de quien le prestó. Pues le tengo una buena noticia. Resulta de que la deuda que tenemos con China, me refiero a los bonos de la tesorería respaldados con esos dólares devaluados, ya no son el 1.5 trillones, ahora es alrededor de unos 900 billones de dólares y va descendiendo porque estamos en una guerra, que ahorita vamos a hablar de la guerra de los chips y lo que ocurrió el día de hoy con Nvidia y otras empresas como Intel, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto, muchachos, es que estamos viviendo en tiempos bélicos económicamente hablando, en el cual usted y yo somos los paganos, usted y yo somos los que estamos en la trinchera, usted y yo somos los que vamos a trabajar, a pagar impuestos, y usted y yo y todos los que están aquí, y hasta los que no han nacido, ya están endeudados. Hábleme usted precisamente de esta guerra que se está viviendo y si la manera de cómo la está llevando a cabo Jerome Powell, porque, oiga, en Jackson Hole le hace un agujero, como usted dijera en inglés, un hole, le hace un agujero.
obviamente, al dinero, ¿no? La tarea de Jerome Powell no es fácil, ¿no? Si sabemos que se ha inyectado capital de manera imprecedente, la única arma que tiene el Banco Central es los intereses, ¿no? O una de ellas, digamos, porque la otra es el famoso quantitative tightening, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué es lo que está ocurriendo a partir de hoy? Correcto. Eso quiero que hablemos también, ¿eh? Muy bien. Pero si hablamos de la tasa de interés, bueno, al incrementar la tasa de interés, la idea central es que se reduce el consumo. O sea, si me cuesta más usar tarjetas de crédito, comprar un auto, una hipoteca, ¿qué hago yo como consumidor? Sabe que ya no es factible pagar doble en el caso de una hipoteca y dejo de comprar, ¿no? Y la idea es que si reduce la demanda, se controlan los precios, ¿no? La otra ecuación de la inflación es la producción, que es algo que el Banco Central no puede controlar, ya lo sabemos, pero en la parte de ellos es decir, ok, vemos que la economía relativamente todavía está muy fuerte, muy sólida, puede aguantar un poquito más el incremento de la tasa de interés. Y lo que estábamos viendo en el mercado las últimas 8 semanas es que el mercado estaba especulando que eventualmente el Banco Central iba a dejar de incrementar la tasa de interés de la manera tan agresiva. Bueno, recién las publicaciones de Jerome Powell ha cambiado la perspectiva. Ahora el mercado dice, no, parece que eso va a seguir continuando y eso va a seguir frenando el consumo, crear más desempleo. Desafortunadamente, una de las maneras de combatir la inflación es incrementando el desempleo. O sea, gente deja de trabajar, deja de consumir, menos demanda, se controlan los precios, ¿no? Sí, pero ahí cae en lo que llamamos nosotros una carga social, ¿no? Porque Correcto. si la gente deja su fuente laboral o es despedido, pues al final ustedes y yo tenemos que seguir pagando. O sea que estamos en una espiral en la cual el famoso el efecto tequila, ¿no? El efecto dominó. Y al final, ¿quiénes siguen pagando el precio? Nosotros. ¿Por qué? Porque si es una carga social, pues tienen que seguir imprimiendo dinero. Deme su opinión como economista. Claro, bueno, la deuda, ¿no? Lo hemos hablado bastantes veces, está casi llegando a 31 trillones esa deuda que tenemos aquí en el país. Si lo dividiéramos entre todos los que estamos aquí en esta nación. ¿En vida? En vida, estoy hablando de niños también. Niños Por persona, dice. Por persona, per cápita, como lo llamamos aquí los economistas, serían $91,000 que pagaran cada uno. Si lo dividiéramos entre contribuyentes, que realmente así es como se divide, tendríamos que pagar en promedio unos $250,000. Es demasiado capital. Y bueno, lo que hablaba Isaí, primera, Powell, pues está equivocado, ¿no? Equivocado en el sentido de que no nos ha dado soluciones. Hace un año, en la reunión de Jackson Hole, que se hizo virtual por todavía el coronavirus, ahí nos decía de que era transitoria. Se estuvo esperando bastante, lo que hizo, lo entiendo, este paliativo que fue regalar el dinero helicóptero, dinero inorgánico que no existía, venía y ayudaba, ¿no? Ayudaba y se aplaudía por todos, ¿no? Todo el mundo. Por todos, hasta el que tenía dinero y que no lo ocupaba. Claro. De todas maneras. Se hicieron más ricos. Claro. Y el caso es de que ahora, pues, la inflación está desatada, y por segunda yo podría decir que ahora es correcto que sea agresivo, que sea halcón. Lo llamamos halcón porque en política monetaria, si sube la tasa de interés de una manera agresiva, como los halcones, es que van subiendo agresivamente. Si se llama paloma, es que es dovish, a lo mejor no sube, como lo que pudiéramos esperar, que a lo mejor subiera un 50% base, no agresivo, 75 puntos base. Entonces, ahora se espera que sea agresivo, un 75 puntos base. O el 1%. Puede O ser 1%, factible, pero ¿no? ahí ya sería demasiado y a lo mejor debilitaría no te mucho las creas, bolsas. ¿no? No te creas. A lo mejor debe de ser 1% porque, si bien recuerdo, antes de la gran recesión económica, nada más como una referencia también para ustedes, amigos, la tasa estaba en 5.35%. Así que todavía tienen base para Tiene 4, base 4,5%. Y de hecho, normalizar la tasa de interés debería de estar en ese 5.35%, más el margen que cobran los bancos, pues sería imposible para ustedes que puedan comprar una propiedad. Así de sencillo. O sea, se trata de controlar el gasto del consumidor, porque 2/3 partes del consumo lo reflejan precisamente el desarrollo del Producto Interno Bruto del país. Ahí está. Lo demás es inversión, ahorro, etcétera, etcétera, ¿no? Las importaciones, exportaciones. Pero a donde yo quiero llegar es a esto, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que está equivocado y estoy de acuerdo con usted, porque al final lo mejor que hubieran hecho es no haber impreso el dinero y se acabó la historia, ¿no? No haber regalado tanto dinero, no haber exagerado
exagerado la nota, porque al final, miren, ¿qué es lo que ha pasado? Yo estuve recientemente viajando y en ninguna parte de los países que yo estuve me pidieron el maldito papelito donde yo estaba vacunado. O sea, todo eso te da una idea de cómo se llegó al control, a lo que es el control social y sobre todo, pues estos niveles de espionaje, porque ahora donde quiera que vayas ya nomás te paras y siempre me acuerdo de Feli cuando llego a un lugar que allí dice, aquí está mi pasaporte. No, nomás ve a la cámara, con la pura biometría sale todo el historial suyo, dónde nació, qué comió, si entró al baño, si no entró al baño, etcétera, etcétera. O sea, estamos vigilados a diestra y siniestra. O sea, se cumple los propósitos de la famosa Agenda 2030. Por eso digo que estaríamos que entrar en esos temas para entender hacia dónde nos están llevando, porque la agenda globalista es dirigir a dónde vais ahí, con quién vais ahí, dónde estáis ahí y dónde está usted, y al final saber que los dos andan perdidos. O sea, la idea central es control de masas. Sí. Detrás de todo esto, ¿no? Ahora, no voy a entrar en teoría de conspiraciones, no hablo de eso, hablo de realidades. Por eso ustedes tienen que leer, amigos, tienen que leer la revista Todo en Finanzas, donde hacemos una serie de estudios, de análisis, de investigación para determinar lo que está ocurriendo, lo que está pasando precisamente dentro de la economía de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y estas agendas que tienen mucho que ver con la inversión reciente que le autorizaron al presidente Biden con relación a las cuestiones medioambientales, y vamos a hablar acerca de que para el año 2030-2035, oiga, si usted no se hace un automóvil ahorita eléctrico, va a pagar el precio. Así es que entremos en esta parte, mi queridísimo Isaí, pero ¿sabe qué? Le voy a dar chance que piense de lo que dijo José, y José, te voy a dar chance de que pienses lo que dijo Isaí, y ustedes envíenme sus preguntas, sus comentarios, porque vamos a entrar, ahora sí, en un debate. ¿Saben cuándo? Después de una pausa aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Regresamos. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. Ya veo que muchos de nuestros amigos están conectándose. Por favor, envíen esta señal a toda la red de amigos que ustedes tengan para que podamos aprender sobre estos temas cuando tenemos aquí en esta mesa de análisis y de debate a un economista, un asesor financiero, especializado también en el terreno de la economía política, y aquí su servidor haciendo la del referee. ¿Saben qué? La gente no debería de esperar que la Fed cambie con rapidez hasta que no se solucione este problema, esta guerra contra la inflación. Imagínense ustedes, algunos inversores inclusive anticipan que la Fed durará. Si el desempleo aumenta demasiado rápido, y algunos estiman incluso un recorte de tasas el próximo año, una perspectiva en la que las autoridades de la Reserva Federal se han completamente desmarcado con fuerza en las últimas semanas. Por el contrario, amigos, algunas autoridades han indicado que ni siquiera una recesión va a disuadirlos si los precios no regresan de manera convincente al objetivo del 2%. Imagínense, del 8.6 que tenemos en promedio a un 2%, caray. Esto hay que tirarle unos cañonazos, unos misiles tipo Tomahawks, que, ¿cómo lo ven ustedes? Platíquenme la historia. Bueno, pues, como dices, estamos en una guerra de inflación. El mismo presidente Biden lo ha dicho, pero parece ser que no está combatiendo con las municiones correctas para contrarrestarla, ¿no? Pues subir la oferta, ¿no? Subir la oferta y reducir la demanda. Puede utilizar la política fiscal, pero lo que está utilizando es
agregar más capital, al contrario, es subir los impuestos, obviamente vienen las elecciones, no lo van a hacer, subir los impuestos o bajar el gasto público. Eso es la herramienta de John Maynard Keynes, el economista que nos enseñó que la demanda agregada podía estimular la economía, pero que al mismo tiempo nos enseñaba a que la inflación iba a subir. O sea, al mismo tiempo es que esta demanda agregada a todos los agentes económicos, individuos, familias, negocios, gobiernos y demás, pues todo termina en un efecto de inflación o de hiperinflación. Deme su opinión. Realmente hay que poner en práctica o entender que en práctica no ha habido tiempos donde hay economía liberal, donde no hay interferencia del gobierno. Tenemos que ir muy lejos atrás donde realmente existe un mercado libre. Tanto en Estados Unidos o de ¿No hecho, hay mercado libre aquí? Al 100%, no. Es una economía mixta. ¿No? Una mixta entre el mercado privado y el gobierno. Sin embargo, y también cuando se tendría que meter lo liberal, ¿por qué no practicarlo? No lo practican. Ese es el porque problema. no conviene. No, bueno, pero conviene. es que eso es cuestión porque son políticos. Sí, claro. Pero eso es cuestión de argumento, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué no se mete cuando se tiene que meter y por qué sí no? Bueno, en el pasado, el propósito del gobierno de interferir ha sido de evitar una catástrofe global, un colapso de la economía global, nivel de desempleo masivo. Por ejemplo, en la pandemia, no sabíamos qué tan severo iba a ser COVID. Teníamos una idea. Nosotros no, pero ellos sí. Bueno, eso es un argumento que se puede hacer. Pero la mayoría de nosotros pensábamos que esto iba a ser algo que iba a matar millones de personas, que sí lo hizo. Pero no al nivel que ellos decían. Bueno, iba a desaparecer el 64% de la población de California. Hágame usted el favor. Y uno argumenta qué tan eficientes fueron las medidas que se tomaron. Si las mascarillas funcionaron, si el distanciamiento social funcionó, si la vacuna funcionó. No hay manera de medir esa eficiencia. Porque no sabemos sí sé que funcionó, y usted estará de acuerdo conmigo, es que la inflación fue creada y funcionó. Claro. O sea que allí ahora tenemos el pleito. O sea, sí funcionó imprimir dinero porque sabían lo que iba a ocurrir. Por eso dije, ¿usted cree que no sabían lo que estaba detrás de COVID? Y además, una guerra también energética donde Putin nos ataca y va a la mitad de precio. La Exxon con ConocoPhillips y todas las compañías las destruyó prácticamente. ¿Sí? Y luego dice uno, bueno, pero ¿por qué sube el precio de la gasolina? ¿Por qué está subiendo? Y te dan otros argumentos que no son los reales, porque al final no tenemos toda la data, no tenemos toda la información. Correcto. Existe lo que se llama la asimetría de información dentro de una economía. 1974, Alfred Akerlof, esposo precisamente de Janet Yellen, le dieron premio Nobel de Economía por la famosa ley del limón. En realidad no se llama ley del limón, se llama asimetría de información. O sea, sabemos nada más lo que ellos quieren que nosotros sepamos, pero no sabemos toda la información. Deme su punto de vista, señor. Sí. Y recuerdo una frase que mencionamos muchas veces aquí y se la adjudica al señor Manuel Ramos. ¿Cuál es que esa? Decía que iba a haber más pérdida de empleos que muertes por el coronavirus. Eso sin duda. Eso fue prácticamente lo que ocurrió y en ese momento... la inflación sigue subiendo por lo mismo. Creo que sí es necesario que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sea capaz de, a lo mejor no el 75% bases, pero a lo mejor el 1%, pero sí tirar la vara alta, no importa. De todas maneras, puede gradualmente bajarla. Preferible de esa manera tener municiones, no algo que estamos teniendo en Europa, que allá tienen las tasas muy bajas y no pueden hacer eso que pudiéramos hacer aquí. Yo sigo pensando que lo que escribió el gran Friedrich Hayek, uno de los grandes economistas liberales del ciclo económico austriaco, que dice, no importa que hagan eso, pero que dejen que el mercado se pueda ordenar de forma espontánea con lo que ya hicieron, caray. ¿Sí? Ya ahorita están aniquilando a miles y miles de familias en el presupuesto. O sea, estamos en una guerra manipulación tremenda, ¿no? tras manipulación. Sí, o sea, y al final de cuentas no llegan al punto medio, ¿no? Vamos a un punto aquí interesante y es el terreno del mercado financiero. La bolsa de valores. La reacción que ha tenido el mercado financiero, 16 de junio como referencia, tuvimos un impacto interesantísimo en el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos una contracción natural del ciclo. Pues si subió 23%, corregirse un 4 o 5% es natural, normal, para que no estén asustados ustedes también allá en casa, ¿ok? 16 de junio, una fecha muy importante,
fue cuando el Banco Central decidió incrementar la tasa de interés 0.75%. No lo había hecho desde 1994. El mercado reacciona con una contracción precisamente por lo que estamos hablando. Si hay un incremento de la tasa de interés, quiere decir que el consumidor va a comprar menos, y si hay menos compra, las compañías tienen menos márgenes de ganancias, ¿no? Bueno, de esa fecha, el mes de julio, sucedió lo contrario. De nuevo incrementaron la tasa de interés otro 0.75, pero en vez de ver contracción, hubo crecimiento. ¿Y sabemos por qué? Por la especulación del mercado. El mercado dice, es muy probable que ya sea de las últimas veces que el Banco Central va a continuar incrementando la tasa de interés, o si lo hace de manera más reducida, y menos drástica. Más drástica. Sí. Y el optimismo que empiece a cambiar la póliza monetaria del Banco Central, y el mercado tiene un crecimiento, una recuperación. Y de hecho lo va a tener. Miren, esto no es nada nuevo, se repite el ciclo y va a hacerlo, ¿no? A mí lo que me llama la atención en todo eso son las oportunidades, el momentum, ¿no? Que entramos en esa oportunidad donde en los mercados te presentan oferta, compañías que se venden por debajo de su precio real, o sea, la famosa teoría de la inversión en valor, que también ustedes pueden leerla, ¿saben dónde? En la revista Todo en Finanzas. Le voy a dar el número de teléfono para que llame y la pida mañana mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Pidan la revista Todo en Finanzas. ¿Qué debería de hacer, ahora sí, desde la perspectiva económica o la conducta económica del individuo en situaciones como esta, ¿no? Felices por 2 meses y luego la cara comienza a contraerse porque los mercados están bajando. Nuestro pensamiento siempre debe ser lo siguiente: independientemente de quién controla el Congreso, el Senado, la Presidencia, póliza monetaria, fiscal, liberal, conservadora, no marca diferencia, es buscar cómo hacer dinero. ¿Ya? Claro. Y la manera en que lo hacemos es no convertir primero el Banco Central, o sea, si el Banco Central está siendo restrictivo, hay que entender que hacer más defensivos. Si está siendo más liberal con su póliza monetaria, hay que entender que es tiempo de crecimiento. Y invertir en los sectores que vienen rotando a base de estas pólizas que estamos mencionando. ¿Rotaría usted de un sector hacia otro simplemente porque temporal bajó el 5% del mercado? No, porque hay que entender que las ineficiencias son de corto plazo. El mercado pasa por transcursos de tiempo donde va a tener contracciones, es normal. El que el mercado tenga una contracción este año de 20% en exceso, bueno, son ciclos que suceden. Claro. Y al contrario, son oportunidades de comprar grandes compañías, un 20, 30, 40, 60% de descuento, tenerle paciencia al mercado. No porque hay una contracción y se realiza una contracción después de que lo compré, quiere decir que ya perdí. No, el mercado le da vuelta, y haber comprado en un descuento, veo eficiencia, pero con el tiempo. Hay que buscar lo que se llama el famoso alfa, ¿no? Muy o sea, bien. Esa alfa que es el exceso de retorno sobre el benchmark, o sea, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? Bueno, más que nada la mesura, el sosiego, conducta, ¿no? La conducta humana, que es también herramienta de la economía, ¿no? La estudiamos también, que las personas se tranquilicen, se relajen. Esto es a mediano o a largo plazo. Que de entrada, si van a invertir en la bolsa, sepan de que no es de un día para otro. Obviamente esto es como regar una planta. La estás mirando, la estás observando. A veces que realmente la planta no la miras en unas condiciones buenas. Sin embargo, sabes que quitándole los ramos feos, Gracias. esperando, nos puede dar... Ya entendí. No, primero me dice regando la planta, o sea, dije ya. Los ramos. En México dicen la regaste, ¿no? Por eso dicen... La regué. La regué, regando la planta, y luego los ramos Le feos. quitamos los ramos. ¿Qué pasó? Le quitamos los ramos Bueno, hasta el punto de que nos dé crecimiento. o sea, que haya buen retoño. Vamos a poner eso. Bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa? Regresará a la escena también José Arámbula para que analicemos el mercado, el precio de petróleo, desempleo, etcétera, etcétera, porque ya ustedes están esperando a quién creen. Al gran Felitec Michaca, que se acerca ya aquí al escenario. Vayamos a esta pausa. Regresamos con más.
¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Bueno, a petición del señor Ramos, yo sé que este tema es su tema favorito, siempre lo mencionamos en la mesa de debate. La palabra de hoy, señor Ramos, vamos a continuar esa hermosa tradición que comenzó aquí, es RIA Tech, y me estoy refiriendo a robótica en combinación con inteligencia artificial. Ese es el tema del día de hoy, la robótica del futuro. Muchos de nosotros creemos que ya estamos en ese futuro, ¿no? Porque sabemos que la automatización y esto de la robótica pues ha ido a otro nivel. Pero estamos solamente en el principio, ¿no? O sea, realmente ya no se trata de que la inteligencia artificial esté manejando la robótica. Lo que quiere lograr una compañía llamada Boston Dynamics, es eliminar completamente la programación y que sea inteligencia artificial el que le enseñe al robot cómo ejecutar ese movimiento. Imagínese eso. Imagínese eso. Eliminar la programación, o sea, el código, el lenguaje de genios, eliminar completamente el third party, en ese sentido sería el programador, y que inteligencia artificial, o sea, una base de datos, sea el que entrene a nuestro robot. ¡Wow! Ese es el futuro de la robótica. Feli, una pregunta. ¿Estás hablando de la conciencia artificial? Bueno, hay una línea por ahí, ¿no? Porque muchos de los expertos creen que ya los robots empiezan ya a tener esos sentimientos, ¿no? Y hay que tener cuidado porque no porque veas a un robot que está, digamos, actuando o que está clamando, o sea, subiendo algún cerrito, ¿no? O que esté tal vez haciendo sus flips o bailando, no quiere decir que ya tenga sentimientos. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa línea, ¿no? Claro. Pero definitivamente hay ese miedo. Siempre el miedo existe de que cuál va a ser la línea divisora, ¿no? Hasta qué punto vamos a tener control y ya no vamos a tener control donde ahora el robot va a ser simplemente actuando por su propia conciencia, pero sabemos que el humano, el ser humano es el único que el creador nos ha dotado con esa conciencia. Claro, claro. Y se hizo un anuncio ayer, señor Ramos, sí, señor. Como eso de las 10 de la mañana más o menos, Boston Dynamics, sí. Okay, la compañía de robótica más famosa en el mundo ahorita, una de las más exitosas. Bueno, Boston Dynamics, con una inversión de 400 millones, con M, 400 millones de dólares, empieza este instituto de inteligencia artificial donde su meta es eliminar la programación, como ya hablamos, sí. Pero el desafío es dejar que el robot aprenda esa tarea a través de simplemente ver a alguien ejecutar una tarea. Bueno, pero eso se requiere de microchips, algoritmos, correcto. Que ya lo hemos hablado. Correcto. Y ahora con esta guerra que tenemos de microchips, sí. ¿Qué opina usted? Bueno, de hecho, las noticias del día de hoy, ¿no? En el sector de los microchips, el gobierno federal de Estados Unidos prohibió que AMD y NVIDIA vendieran microchips a China y a Rusia, precisamente por el temor de la inteligencia artificial. Exacto. Entonces hay una preocupación de esa parte. Bueno, ahí acuérdese también que no solamente es ese temor, pero también del punto de vista tecnológico, en la experiencia ya de 20 años, lo que podemos ver ahí es que hay que recordar que compañías de hardware han creado sus productos, pero no los han creado con ciberseguridad en mente. En otras palabras, puede ir ya, ¿cómo se dice? Embedded. Puede ya ir preprogramado en el hardware algún tipo de espionaje o de virus o de código maligno
que puede afectar el software una vez que lo conectan y hacen ese aparamiento, ¿no? Así es que definitivamente creo que es una buena medida. Lógico, va a afectar lo económico, pero lo que es la ciberseguridad, lo hemos platicado aquí en el programa, señor Ramos. Sí. Lo hemos platicado, donde es importantísimo como creadores de productos siempre tener en mente la ciberseguridad, porque el hacker, el criminal cibernético siempre va a usar cualquier herramienta para plantar su código. Se puede decir que esa es la Guerra Fría 2.0, ¿no? Sí. La guerra tecnológica. Claro, así es. Y estamos hablando aquí de una restricción que hizo el gobierno del mundo libre, de las libertades del libre comercio, a dos corporaciones que les dijo, no puedes hacer esto. Oye, entonces, ¿qué? ¿Estamos realmente en un mercado libre o estamos en un mercado manipulado, controlado y quizás peor que China? Bueno, ya lo sabemos que no existe, en mi perspectiva, realmente el mercado libre en Estados Unidos, porque hay la regulación, el Estado, las leyes, el acuerdo social que hemos entrado cuando somos ciudadanos de este país y bueno, nos sometemos a esos acuerdos, ¿no? Y lo estamos viendo en práctica, por ejemplo, en lo que usted acaba de mencionar. Aquí la pregunta es, ¿dónde está el balance? ¿Hasta qué punto queremos llegar? Así como hablamos del balance en la inteligencia artificial, ¿qué balance queremos tener con el poder de un gobierno o de una empresa privada? También hay que analizar ese ángulo también. Sí, bueno, lo que me llama la atención aquí es que NVIDIA anunció que tendría una pérdida aproximadamente de 420 y tantos millones de dólares. Correcto. Con esa orden, ¿no? La pregunta es cómo se le va a resarcir a una empresa y a los accionistas, ¿no? Bueno, pues el gobierno da la orden y ya entiendo lo que usted mencionó, Feli, sobre las cuestiones de seguridad, ¿no? Todo esto que estamos en pleito, en una guerra fría con China, que esa va a ser por siempre, no va a ser por ahora, y lo mismo con Rusia. Estamos hablando de las tres economías, el Kremlin, Washington y Pekín, que han estado por más de un siglo compitiendo de quién es el que va a llevar la parte hegemónica para el control de la economía mundial. Bueno, pero usted tiene nombres de compañías. Sí. Vamos a analizar. Sí, tengo dos nombres de compañías, pero antes de ir a una de ellas, quisiera compartir lo que dijo Mark Raybert. Mark Raybert es el fundador de Boston Dynamics, en una entrevista ayer precisamente, porque la pregunta es esa, ¿no? O sea, señor Raybert, ya sabemos esto de inteligencia artificial, o sea, esto no es nada nuevo, como usted menciona, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el verdadero motivo de este instituto de inteligencia artificial en esto de la robótica? Y esta fue su respuesta. Los robots se han evolucionado de gran manera, pero todavía falta terreno que recorrer. En comparación con la gente, y esto es interesantísimo, dice, los robots todavía se consideran tontos, pues requiere de un gran equipo de programadores para que un robot haga exactamente lo que nosotros queremos que haga. O sea, lo que él se está refiriendo aquí, señor Ramos y Isaí, es de que toma bastantes horas para que un robot se logre ejecutar cierto movimiento. Estamos hablando de a veces hasta años. Por ejemplo, cuando hicieron el robot que hiciera ese flip, ¿no? Tardaron casi años, 9 décadas en que el robot llegara a ese punto. Lo que quiere lograr inteligencia artificial este instituto es de que simplemente vean el robot con sensores, micrófonos, cámaras, pueda ver a una persona, a un ser humano, ejecutar ciertos movimientos o cierta tarea, por ejemplo, una reparación, no sé, y en cuestión de segundos el robot lo aprende y se eliminó completamente la programación y el robot simplemente empieza a ejecutar. ¿Y qué creen? 0 margen de error. Ese es lo que quiere lograr este instituto. Es más, yo ya hasta les mandé mi nombre y yo me apunté y dije, esto me interesa, ¿no? Es porque es el futuro. Entonces creo que definitivamente Boston Dynamics, ahora sí vamos a mostrar la gráfica, señor Ramos, una compañía privada, ya lo sabemos. Una compañía fundada ya en el 1992, perdón. La parent company es Hyundai. Yo no sabía eso, me acabo de enterar precisamente hoy. Más de 500 empleados, AI driven, o sea, inteligencia artificial está completamente, pues, la está manejando completamente. Y eso es la clave, ¿no? Boston Analytics. Boston Analytics. Muy bien. Ya. ¿Y la otra? La otra, bueno, lógico, vamos a la segunda compañía, pues es lógico, es Hyundai, ¿no? Hyundai. Bueno, el enfoque, ahí si ven la nota, al último, enfoque en inteligencia artificial para mantenerse competitivo. Esa es la clave. A pesar de que es una compañía automotriz
Y a pesar del montón de dinero que ganaron en el fin del año, el 2021, estamos hablando de casi 99 billones de ganancias en el 2021, su enfoque en inteligencia artificial la posiciona como una de las más competitivas en el mercado. ¿Por qué? Su enfoque en inteligencia artificial, porque ellos son los que pusieron la plata, los 400 millones, para este instituto de Boston Dynamics. Muy bien, yo recuerdo cuando compré el primer automóvil Hyundai, que por cierto se desbarataba, no era el mejor, eran muy baratos en aquel entonces. El Excel, ¿se acuerda? 1987, el Hyundai Excel, famosísimo. ¿Se acuerda de eso? Pero mi punto es que eran los que entraron al mercado, eran muy económicos, eran muy baratos, pero la realidad es que fueron creciendo a tal grado que si usted va y compra ahorita un Hyundai, son de super lujo. Ojo, claro, Claro, tiene una hoy en puerta día. Mi vecino específicamente, señor Ramos, a la derecha, vecino a la derecha en su casa, tiene un Hyundai y cuando yo lo vi pensé que era un Mercedes-Benz. Sí, o sea, sí, es sí súper de lujo. José Zavala dijo que iba a hablar del wash sales. Me interesa mucho. Saludos a todos y hablemos precisamente de esas ventas de wash sales. Y les voy a decir cómo lo hacemos los profesionales cuando estamos vendiendo a pérdida temporal, o sea, lo que llamamos harvesting losses, porque te lo voy a explicar Isaí, pero a la vez cómo reemplazamos otra compañía en el mismo sector para que usted no tenga ese problema. Adelante, señor. Un wash sale es cuando uno tiene una acción, un activo, y lo vende en pérdidas y entra a comprar la acción de nuevo en un futuro tiempo menos de 31 días. Entonces, si lo hacemos de esa manera, el IRS no permite deducir esa pérdida, lo ajusta más bien a la base valor de la compra de la acción. Es lo que no me gusta, ¿eh? Aunque ese ajuste es temporal, no es permanente, o sea, tienes que vender todas las acciones y al final puedes terminar con una tremenda pérdida o, aunque lo vendiste con pérdida, si inicialmente tenías una ganancia, puedes terminar con una ganancia. Así es, y pagar impuestos. Y pagar un impuesto, claro. Entonces, la manera de evitar eso es, bueno, número uno es no comprar ese activo por 31 días. ¿Ya? Es una de las opciones. O buscar una alternativa, un fondo diferente. Si tengo la acción individual, puedo comprar un fondo cerrado, un ETF, un fondo mutuo que esté invertido en ese sector, pero no puedo comprar el mismo activo. O una compañía similar, que también es muy difícil, ¿no? Muy bien, muy bien. Y también la regla, ¿sabe?, del wash sale rules, también afecta si usted tiene acciones en su plan de pensión, inclusive en los 401k, los IRAs, si su esposa tiene una cuenta y tiene la misma compañía, es un problema porque se tiene que llevar una contabilidad al respecto. Por eso sugiero que si ustedes quieren aprender un poco más y que les demos información de cómo lo manejamos, por favor, marquen el 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Algo más. Quiero cerrar con este argumento que encontré en la website precisamente de inteligencia artificial Boston Dynamics Institute. El señor Raber, una vez más, el fundador, el presidente ejecutivo, el que es ahora el director también de este instituto, dice esto: necesitamos hacer que los robots sean más inteligentes, más ágiles y diestros, y en general más fáciles de usar, más parecidos a las personas. Una vez que hagamos eso, los robots y otros tipos de sistemas inteligentes aumentarán la productividad, liberarán a las personas de trabajos peligrosos. Eso me interesa, ¿no? Porque encontré una lista como de 25 trabajos, los más peligrosos del mundo. Están incluidos truck drivers, están incluidos plantas de electricidad, los trabajadores que siempre pues, salen en accidentes electrocutados, ¿verdad? Pero así dice, cuidarán a los discapacitados y en general ayudarán a las personas a vivir una vida mejor. Esa es la idea con este instituto. Claro, claro. Y además con lo que llamamos la transhumanización, Correcto. ¿verdad? Que viene siendo la combinación de la robótica, la inteligencia artificial con las cuestiones humanas. Pues obviamente que esto se trata de que se extienda la vida del ser humano hasta los 130 años de edad. Y que la vejez obviamente se vaya prolongando y que el ser humano también sea más efectivo, sea más productivo. Y hay mucho que tocar en ese tema, una profundidad en la cual deberíamos inclusive darle ya el realce a esta información, porque usted viene picando nada más con algunos datos, pero sí es necesario sacarle mayor provecho. Amigos, ¿qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa para ir cerrando con broche de oro? Recuerden que el próximo sábado ustedes y yo, Lilian Ramos, Palmira Pérez, desde las 7 de la mañana hasta las 10, empezando con Dinero Sin Filtros y luego Cara a Cara con las Finanzas en KTNQ 1020 AM, una estación
información que usted no la puede perder. Debe de tenerla siempre allí al lado suyo y despertar con buenos datos, con buena información. Ya lo saben, regreso después de esta pausa. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Muy interesante las preguntas, comentarios que ustedes nos envían. Muchísimas gracias a todos. Son muchísimas personas. Obviamente no los puedo leer a cada uno de ustedes, pero sí les puedo decir algo que es necesario mantener calma, ¿no? En esta cuestión de los mercados, ese nerviosismo que no vale la pena que se le suba la presión o que usted obviamente desarrolle un diabetes que no lo necesita por el simple hecho de que no puede dormir, no puede descansar porque los mercados están cayendo y usted cree que se va a perder todo cuando el analista, el asesor financiero, el economista, los gestores de inversión estamos diciendo todo es pasajero y no es algo nuevo y que además ya está escrito que la manipulación del Estado y la Reserva Federal pues van a estar allí para seguir manipulando el ciclo, porque a ellos les conviene que haya inflación. Ahorita la controlan, después la vuelven a provocar. ¿Por qué? Porque la inflación, de nuevo, es impuesto que se cobra, se recauda, y las arcas de las ciudades, como también del gobierno federal y estatal, pues están aplaudiendo porque están colectando mucho dinero en impuesto inflacionario. Bueno, creo que ya estamos en la recta, ahora sí, final. Señor, ¿cuál es su consejo? Estar en el mercado, invertir, diversificar su portafolio. Cuando vean ustedes contracciones de la bolsa, no es el momento de entrar en pánico, es salir, vender. Al revés, si tiene otro capital, ha dejado dinero esperando para el momento oportuno para invertir, hágalo en los tiempos de contracciones de mercado. ¿Y usted, señor, qué recomendaría? Como dice Isaí, entrar en tiempos de baja, ¿no? Estas contracciones al final de cuentas nos ayudan para que cuando rebote nosotros sacamos provecho. Obviamente sí esperamos que haya varios ajustes, varios movimientos a la baja de nuevo, ¿no? Estos rebotes de gato muerto que le llamamos. Sin embargo, aún así promediando, ¿no? Quizás no meter el capital completamente, pero vamos a decir unos $100,000 o unos $1,000 o $100, pero gradualmente un 10% un día, otro 10% el otro día y así. Dollar cost averaging. Correcto. Muy bien. Usted mencionó el rebote de gato muerto, pero también se le llama the sucker rally. Sí. ¿Cómo se traduce? ¿El rally de los qué? De los, no lo quiere decir. No sé, de los sencillos. Mejor no digo. Ya se lo entendieron varios. Ya lo entendieron. Varios. Bueno, el soccer rally. Bueno, les quiero decir lo siguiente. Hay que preparar todo lo relacionado al patrimonio familiar. No hay que dejarlo para mañana. El seminario de este próximo 10 de septiembre, vamos a estar hablando sobre fideicomisos, testamentos, poderes legales, etcétera, etcétera. Y la innovación tecnológica con Felitec Michoacán, no se lo pierdan. Mi recomendación es prepararnos para lo que puede venir y la seguridad de lo que viene es nuestra muerte. O sea, es lo más seguro que tenemos en la vida, el pago de impuestos, sin duda, la inflación, claro, y número 3 es el juicio ligado con la muerte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo planificamos? Llamando al 1-800-606-9954 y a cada uno de ustedes muchísimas gracias. Felitec Michoacán, puede pasar nada más para decirle adiós a toda nuestra gente porque todo el mundo está pendiente de lo que ocurre aquí todos los jueves a las 7 de la noche en su programa Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Y ahora sí, los 4 decimos hasta la próxima. Buenas noches. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.